Estimados colegas, nos volvemos a encontrar en esta oportunidad, no de manera presencial, sino a través de un video, pero la idea es empezar a concatenar todos estos temas que ya comenzamos a ver a través de las sesiones virtuales y en las cuales realmente tengo que agradecerles la participación que están teniendo a través del foro, realmente. Eso es muy interesante y muy rico. Pero bueno, el tema que hoy nos ocupa, o la idea de poder empezar a sacar algunas pequeñas conclusiones, porque en realidad tenemos numerosos temas, es de ir viendo y haciendo este camino en esta línea procesal que vimos la primera clase. Tenemos que tener en cuenta que toda actividad procesal y para que se ponga en marcha esta maquinaria legal, tiene que existir una denuncia, ¿sí? A través, que lo vimos del artículo 285, sabemos que todo comienza a través de una denuncia que puede ser por una prevención policial, a través de una denuncia que se puede presentar un civil en una comisaría o a través de una presentación que se puede hacer en una fiscalía que esté interviniendo en una determinada zona, como ya lo habíamos visto, las cuestiones de tiempo, de competencia y de turno de las fiscalías. Ahora bien, cuando comienza esta actividad, que sabemos que tiene que estar acorde y adecuada al artículo 18 de la Constitución, porque tiene que existir un hecho que antecede para que realmente el Ministerio Público pueda llegar a poner en marcha esa investigación y efectivamente decir, bueno, acá puede existir la comisión de un ilícito, puede existir, podemos o no tener alguna identificación o individualización de quienes pudieron haber sido uno o varios los que cometieron ese ilícito, y comienza toda una investigación, a la cual la habíamos llamado investigación penal preparatoria, no nosotros, sino la propia ley procesal 11922 con sus modificatorias. Ahora bien, comienza esta investigación y el fiscal es el que tiene a su cargo, es el titular de la acción y tiene que poner todas las herramientas que la ley le da para poder investigar si el hecho existió, cómo existió, la calificación, es decir, el encuadre legal de ese supuesto hecho que se está investigando, y por otro lado tratar de determinar quiénes fueron los sujetos o el sujeto que pudo haber cometido ese ilícito. Ahí tenemos entonces toda esta etapa que se inicia, pero con distintos sujetos procesales. Por un lado vamos a tener que interviene el Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal o el agente fiscal. Por otro lado, si tenemos una individualización de la persona que a priori habría cometido el ilícito, lógicamente, como garantía constitucional, esta persona, llamada imputada, como también lo vimos en la primera clase, va a tener la asistencia letrada de un defensor oficial, y si opta por escoger la defensa particular, un defensor de su confianza previa designación y aceptación del cargo del defensor de confianza. Pero por otro lado, y como lo vimos que este era un proceso nuevo y un sistema acusatorio muy diferente del que teníamos antiguamente, mal llamado o llamado sistema inquisitivo, vamos a tener un juez de garantías en esta primera etapa, que es objetivo e imparcial. Entonces aquí se da estas cuestiones de garantías y principios procesales, que vamos a tener a dos sujetos en la contienda. Por un lado vamos a tener al Ministerio Público Fiscal y por el otro lado, con igualdad de armas, al imputado a la defensa, que ambos van a tratar de establecer el fiscal prueba de cargo, la defensa prueba de descargo, y es un tercero imparcial, no contaminado con la investigación, el que va a decidir sobre cuestiones y dictar resoluciones jurisdiccionales. Por ejemplo, el fiscal es el que va a solicitar que se convierta la detención, una medida cautelar, ya lo vimos, en prisión preventiva, y por el otro lado la defensa puede apelar o oponerse a esa conversión de la detención en prisión preventiva, pero en definitiva quien va a resolver esas circunstancias va a ser el juez de garantías. Entonces, en toda esta etapa tenemos la contienda con dos partes, con igualdad de armas y un tercero imparcial que es el que va a resolver.
No tenemos que perder de vista que las resoluciones jurisdiccionales son aquellas, obviamente, emitidas por quien decide o dice el derecho, por eso juris, iuris, el que dice el derecho, que es el juez. Entonces, estas resoluciones jurisdiccionales, vamos a ver cómo lo establece así la ley procedimental, determina cuáles son apelables, es decir, viables por un recurso de apelación y que puedan ser revisables por el Tribunal de Alzada. En este caso sería la Cámara de Garantías Penal, departamental. Ahora bien, establecimos estas pautas de un procedimiento con una persona que ya la tenemos identificada, pero también puede suceder que el imputado no esté identificado o que realmente, haya algunos indicios pero no esté delimitado y la víctima realmente quiera participar del proceso penal. ¿Por qué? Porque tiene elementos para arrimar, para colaborar con la investigación del Ministerio Público Fiscal y se va a constituir así como particular damnificado. En la justicia nacional lo tenemos como el nombre, inclusive en los fallos nacionales de la Corte Suprema de Justicia, surge querellante, pero en realidad la figura y las características son similares. Esta figura o este sujeto, por así decirlo, procesal, tiene y aparece con mayor preeminencia luego de la reforma de la Constitución de 1994, donde se incorporan los tratados internacionales con raigambre constitucional, recuerden que es a través del artículo 75, inciso 22, y son ley obligatoria para nuestra nación. Entonces aparece la calidad de víctima, es decir, esa víctima que realmente tiene que participar del proceso y también se le reconoce derechos dentro de este proceso penal. Es decir, que el proceso no queda solamente ajeno o circunscripto al Ministerio Público Fiscal y al imputado, sino que también, en este caso, la víctima, pero constituida como particular damnificado, tiene un rol activo en este proceso, pudiendo peticionar y ofrecer pruebas, pudiendo interponer recursos de apelaciones e inclusive de casación en el caso de una sentencia absolutoria. Es decir, tiene otra intervención en este proceso que es mucho mayor. Siempre tengan en claro que hasta ahora en la declaración a tenor del 308, es decir, en la declaración del imputado, que es en el primer acto material de defensa del imputado, la víctima o el particular damnificado no pueden participar. Tal vez les haya surgido esa duda o hayan tenido algunos colegas que han querido participar de esa audiencia, pero esa audiencia es privativa del imputado, lógicamente, y el Ministerio Público Fiscal. Como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, solo a pedido de parte y fundado puede solicitarse la presencia del juez de garantías, pero de ninguna otra parte más. Ahora bien, se preparó una presentación, ustedes van a tomar vista de esta presentación, los cuadros son muy claros y yo voy a tratar de clarificarle y de agregarles algunos datos que ya estuvimos trabajando. Sobre todo nos vamos a reparar ahora en el rol del Ministerio Público Fiscal. Tenemos que tener en cuenta que el Ministerio Público Fiscal es uno solo. Si bien tenemos numerosos agentes fiscales de juicio que pueden estar organizados de acuerdo a la Fiscalía General, por fiscalías temáticas, en realidad el Ministerio Público es uno solo y tenemos Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa Oficial. Pero en este caso vamos a detallar en el Ministerio Público Fiscal. La ley 11.922, cuando le asigna realmente esta función que es primordial, que es el titular de la acción, es el que impulsa, es a él al que le interesa la investigación y la persecución de un ilícito,
no es así al juez. Antes, como lo habíamos hablado, estaba un poco desdibujado, que el juez investigaba y a la vez resolvía, entonces era juez y parte. En este caso tenemos bien delimitadas las funciones. El juez tiene a su cargo la investigación y hay una claridad que dice que la investigación y los criterios que deben adoptar el fiscal tiene que ser en base a criterios objetivos, es decir, puramente objetivos y motivados por lo que realmente surjan de esta investigación que él está llevando a cabo. Puede suceder que, lo vamos a ver en sesiones posteriores, que el Ministerio Público Fiscal, es decir, el agente fiscal, haya entendido en una primera etapa que tal vez una persona podía ser el autor supuestamente del ilícito, pero cuando llega al debate oral se encuentra que con las pruebas que se vuelven a producir en este debate oral, con los testimonios vertidos en la audiencia de debate, con las nuevas pruebas que tal vez acercó la defensa o que inclusive solicitó el Ministerio Público Fiscal, queda objetivamente afuera la responsabilidad penal de esta persona. Entonces inclusive puede desistir de la acusación. En esta primera etapa, como lo estamos viendo de la IPP, e inclusive el fiscal puede hasta solicitar el sobreseimiento a favor del imputado. Fíjense qué características que tiene este proceso. Realmente tiene que ser un investigador quien tiene a su cargo la investigación y propugna el avance de la misma, pero con un criterio netamente objetivo. Ahora bien, podemos llegar a tener que el Ministerio Público Fiscal entienda que no hay delito, que la persona no la cometió, que desiste de la acusación en la segunda etapa de juicio, pero si tenemos un particular damnificado constituido, él sí puede entablar y sumar y llevar adelante esa acusación a través del particular damnificado. Igualmente este tema lo vamos a dejar para las siguientes sesiones porque hay un tema de tal vez planteos de inconstitucionalidad, o me gustaría saber cuál es el criterio de ustedes o cómo se podría llegar a sostener una corriente doctrinaria u otra. Aquellos que entienden que no puede haber una acusación privada y se requiere sí o sí la acusación del Ministerio Público Fiscal, o los que entienden que directamente con la acusación del Ministerio Público Fiscal es la válida, independientemente de que el particular damnificado pueda emitir opinión o no de que se acusa o no acusa. La realidad es que tenemos que volver a centrarnos en las funciones del Ministerio Público Fiscal con un criterio de objetividad. Y este criterio de objetividad también, además de darle la posibilidad de que él puede instar el sobreseimiento del imputado, también puede adoptar otros criterios para resolver este conflicto penal. Porque la realidad que hoy tenemos es que es cierto, todas las acciones son, salvo las que sean de instancia privada, tienen que ser perseguidas. Pero hay muchos sistemas que se han ido dando con la evolución del derecho, con la evolución de las sociedades, y es buscarle otras alternativas, que la sentencia penal o que el juicio penal sea la última ratio. Entonces, otras alternativas a resolver el conflicto penal puede llegar a ser una mediación penal, como es la intervención de la Oficina de Resolución Alternativas de Conflictos, que lógicamente lo vamos a ver en un PowerPoint clarificado sus funciones. Podemos llegar a resolver un conflicto penal sin tener que llegar a la instancia del juicio con la sentencia y lo que ello equivale. Podemos encontrarnos en un criterio especial de archivo. La causa también puede llegar a archivarse por criterios especiales, eso está detallado en el artículo 56 bis, y también establece la posibilidad, la ley de Ministerio Público y en el ámbito fiscal, de que el fiscal puede convocar a una audiencia, va a depender lógicamente del delito y del bien jurídico protegido que se encuentre en juego, de convocar a las partes y ver si se puede resolver alternativamente por otros medios este conflicto.
También tenemos, algunos entienden que puede entrar dentro de esta gama de simplificar el proceso penal, la suspensión del proceso a prueba, o también conocida como probation, y acá también, bueno, tenemos toda una distintas líneas doctrinarias, hay fallos inclusive de la Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires que da la posibilidad de algo tal vez inédito, la posibilidad de conceder la suspensión del proceso a prueba en los delitos culposos donde tenemos penas de inhabilitación. Todos estos temas los vamos a ir desarrollando, pero la idea era de que ustedes evalúen y vean toda la multiplicidad de herramientas que tiene el Ministerio Público Fiscal y lógicamente desde la defensa la posibilidad también de peticionarlo. Ahora bien, si son particulares damnificados, o mejor dicho, si ustedes están asesorando o patrocinando a una víctima constituida como particular damnificado, también es importante que conozcan las competencias de todos estos institutos para evaluar las presentaciones que van a tener que hacer. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en otro video.